El Señor Jesucristo nos bendiga en esta noche. Es un placer para mí saludarlos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y darle la bienvenida al servicio de este día que Dios nos ha determinado para poder tener las bendiciones permanentes que Él tiene para sus hijos cada vez que nos reunamos. En esta ocasión tenemos la grata visita de un gran siervo del Señor, con la cual hemos tenido compañerismo por muchos años. Él es conocido por nosotros, ustedes ya lo han oído en las convenciones donde él ha participado, y es nuestro querido hermano Francisco Holguín, que viene de la Ciudad de México, donde tiene su cuartelito de trabajar no solamente en la nación, sino a las naciones donde Dios les dirige a compartir la luz del mensaje al atardecer. Así que de esa manera quiero introducirlo y cada uno de ustedes reciban la bendición de esta enseñanza que Dios traiga por boca de nuestro querido hermano, el siervo del Señor. Vamos a cantar Solo Creer y en esa manera vamos a darle lugar al hermano Francisco Holguín. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Dios bendiga con ustedes, mis amados hermanos del Tabernáculo de Bogotá. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Realmente considero un gran privilegio el poder estar una vez más predicando en este tabernáculo, dirigirme a ustedes, un pueblo tan especial, los cuales son parte de la novia del Señor Jesucristo. Y luego estaremos orando y entonces tomarán su asiento. Vamos a tomar una escritura muy conocida por cada uno de nosotros que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, Job 38. Vamos a leer los primeros 7 versículos de Job 38 y luego estaremos orando. Agradezco de corazón, de verdad, al pastor Fabio Bernal por la oportunidad que me da de poder estar aquí dirigiéndome a ustedes en esta tarde, por tener la confianza suficiente como para poder cederme su púlpito. Y uno siempre trata de no defraudar esa confianza, sino al contrario, corresponderla y traer algo que uno se ha inspirado por el Señor Jesucristo, siempre pensando que va a ser para edificación de su pueblo. Yo en esta tarde en eso estoy confiando y esperando en el Señor a que Él me ayude. Y si digo algo que pudiera ser de ayuda para alguien, hasta entonces podré decir que soy siervo inútil. Antes de eso no lo podría decir. Así que vamos a ir a Job 38. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban los hijos de Dios. Oremos. Padre celestial, en esta noche, Señor Jesús, o en este momento me pongo delante de tu presencia, Señor Dios, pidiéndote, Padre, que tú me ayudes, Señor Dios, en la exposición de tu palabra, Padre. Tú sabes, Señor Jesús, que soy un hombre inútil, Señor. Padre, así que no puedo confiar en alguna habilidad que tuviera, cosa que no tengo, Señor. Pero Padre, más bien en esta noche, Señor Jesús, confío en que tu Espíritu Santo vendrá en mi auxilio y me asistirá y me inspirará para poder hablar esta palabra a tu pueblo, Señor.
Padre, yo te ruego, Dios, que tú me ayudes, te cedo el lugar que solamente a ti te corresponde y que, Padre, todo lo que se ha dicho sea primeramente para tu honra y tu gloria, Señor, y para edificación de tu pueblo. Pido estas cosas en el nombre de todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta noche quiero hablar un pequeño pensamiento de la palabra de Dios, que espero que sea de edificación para cada uno de nosotros, y le he titulado a mi tema, Cuando se decidió nuestro destino. Ahora, mire, parece que hay temas o títulos, mejor dicho, que son un poco raros para decir, pero mire, yo creo que Dios trabaja de distintas maneras con cada ministro. Cuando se me hizo la invitación por parte del pastor Fabio Bernal para hablar el día de hoy, pues uno siempre piensa qué es lo que voy a hablar. Y mire, a veces el Señor es tan bueno, Él se digna a darnos. A mí a veces me da una escritura, me da una cita del mensaje, o a veces un título, y a veces yo no sé qué hacer con el título. Y digo, Señor, bueno, pero esto, ¿cómo está? Yo no sé de qué se trata esto. Bueno, hoy recibí este título, Cuando se decidió nuestro destino, y estaba yo pensando y dije, bueno, Señor, pero esto, ¿de qué tiene que ver? Y bueno, buscando la mente del Señor, Él me dio algunas escrituras y algunas citas del mensaje, las cuales quiero compartir con cada uno de ustedes. Pero bueno, quizá usted y yo mismo en su momento me lo pregunté, ¿qué tiene que ver esta escritura con el título de este tema? Cuando se decidió nuestro destino. Mire, nosotros tenemos la certeza de que Dios envió un mensaje para revelar y colocar cada escritura en el lugar a donde corresponde. Ahora, aquí vemos que el Señor está llevando a Job, porque quiero hacer énfasis en el último versículo del capítulo, el último versículo que leímos, desde luego, del capítulo 38 de Job, donde él le pregunta y le dice, oye Job, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban los hijos de Dios? Ahora, esta escritura, desde luego, nosotros la entendemos por la revelación que Dios envió a través de su siervo, que Él nos lleva a un punto específico de la eternidad, cuando esto que el Señor le está preguntando a Job se estaba llevando a cabo, y eso fue antes de la fundación del mundo. Pero Dios fue tan específico y tan exacto que nos dijo exactamente en qué punto de la eternidad se llevó esto. Quiero leer del Sermón Testigos, predicado el 5 de abril de 1953, párrafo 143. Y aquí está hablando del Señor y dice, Job le dijo, o sea, el Señor le dijo a Job, ¿dónde estabas cuando yo puse los fundamentos del mundo? Cuando las estrellas del alba alababan y los hijos de Dios se regocijaban. Bueno, aquí el profeta de Dios está leyendo la escritura, pero nosotros queremos saber en qué punto de antes de la fundación del mundo es que esto se llevó a cabo. Y mire lo que el profeta contesta, millones de años antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, cuando el Señor le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas del alba alababan y se regocijaban los hijos de Dios. Esto nos lleva a millones de años antes de la fundación del mundo. Ahora, en este punto, en este tramo de la eternidad, voy a llamarlo de esa manera, en este tramo de la eternidad, el Señor dice que estaban sucediendo dos cosas. La primera, que las estrellas del alba alababan. Mire, en la versión de la Biblia que el profeta lee, dice que las estrellas del alba cantaban juntas. Entonces había un concierto de las estrellas del alba que estaban cantando juntas. Ahora, tenía que haber una razón por la que estas estrellas del alba estaban cantando juntas. La segunda cosa es que se regocijaban los hijos de Dios. Y una vez más me remito a lo que dijo el profeta de Dios, a la Biblia, mejor dicho, que el hermano Branham leía,
y donde dice se regocijaban los hijos de Dios. Escuche, dice gritaban de gozo los hijos de Dios. Ahora, entonces tenía también que haber una razón para que los hijos de Dios gritaran de gozo. Pero bueno, como aquí la primera parte nos habla de las estrellas del alba, antes de saber la razón por la cual las estrellas del alba cantaban juntas, tenemos que saber quiénes eran las estrellas del alba. Bueno, yo pudiera tener mi idea, alguna otra persona pudiera tener su idea, pero a mí lo que me importa en esta tarde es saber cuál era la idea de Dios. ¿Qué es lo que Él nos revela a través del mensaje que eran las estrellas del alba? Mire, las estrellas del alba se refiere a la estrella de la mañana. Ahora, yo entiendo que por una parte, el profeta de Dios nos dijo que la estrella de la mañana es Jesucristo, porque incluso ese título de Jesús aparece en la Biblia. Pero, como el Señor es soberano y Él puede llamar a quien quiera, como Él quiera, nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar y asumir lo que Él ya ha dicho en su palabra. Y voy a tomar esto que dice el profeta de Dios en el sermón Lluvia Temprana y Tardía, predicada el 3 de marzo de 1960, párrafo 34. Y dice, la estrella de la mañana, es decir, la estrella del alba, lo reflejará. La estrella del alba reflejará al Hijo. Ahora, yo los estoy llamando a ustedes estrellas del alba. Entonces, la estrella del alba, una singular, es Cristo, es Jesucristo. Eso lo dice la Biblia y el profeta también lo dijo. Pero aquí la Biblia no está diciendo que la estrella del alba singular se estaba cantando junta. Pero más bien la Biblia lo menciona en plural. Las estrellas del alba estaban cantando juntas. Por eso dice el profeta, yo los estoy llamando a ustedes estrellas del alba. Entonces, aquí ya nos está involucrando a nosotros como estrellas del alba. Sigo leyendo. Yo los estoy llamando a ustedes estrellas del alba. Y mire lo que él dice. A cada uno de ustedes, no apaguen sus luces. No apaguen las alarmas de sus despertadores. Si ustedes se están poniendo todos tiznados y sus ojos se están oscureciendo con las cosas del mundo, ustedes mismos dense lustre, estrellas del alba. Saquen el pecado de su vida, aparten la incredulidad de ustedes, para que el Hijo de Dios, la venida de Él pueda, dice, ustedes puedan reflejar su presencia. Reflejen a Jesús en su vecindario, todas ustedes estrellas del alba, como uno de sus guardas que Él me ha puesto en la torre. Uno de ellos, yo digo esto en esta noche, el Hijo que viene se está acercando, reflejando su venida. Ahora, desde luego, el profeta aquí lo trae también al tiempo presente. Si tomamos, ahora no es la única vez que el profeta dijo esto, pero yo lo estoy tomando. Tomé solamente una cita para que nosotros nos identifiquemos en esta escritura que acabamos de leer, es decir, la escritura de Job. Ahora, entonces, si nosotros somos las estrellas del alba o las estrellas de la mañana, entonces tuvo que haber algo que hizo, que produjo que nosotros cantásemos juntos. Escuche, la Biblia a través de la revelación del mensaje viene y nos trae los eventos de la palabra de Dios a eventos reales. Nos trae a una Biblia viva, a un mensaje vivo para unos hijos vivos.
Ahora, hermano, no se canta en la derrota, sino que más bien se canta en la victoria. Bueno, quizá usted esté pensando, pero ¿cuál victoria? Aquí es donde voy a entrar ya más profundo a mi tema. De una gran batalla que se efectuó antes de la fundación del mundo. Recuerde, el profeta de Dios ya nos dijo que las estrellas del alba cantábamos juntas, lo dijo él, millones de años antes de la fundación del mundo. ¿Pero qué batalla? Bueno, para poder descubrir de qué batalla se trata, desde luego que tenemos que ir a la Biblia. Y en este caso vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 12, versos del 7 al 9. Y mire, la Biblia dice, y fue hecha una grande batalla. No era cualquier batalla. La Biblia la pone en su justa dimensión. Fue hecha una gran batalla. ¿Quiénes eran los ejércitos o los contendientes en esta batalla? Miguel y sus ángeles lidiaba contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Aquí encontramos dos cosas. Miguel tenía ángeles con él y el dragón tenía ángeles con él. O sea, no era una batalla de un grupo de personas contra un solo individuo en cualquiera de los dos bandos que estuviera. Era una batalla de un grupo contra otro grupo. Pero escuche, Juan mismo aquí nos dice cuál fue el resultado de aquella batalla. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. ¿Quiénes fueron aquellos que no prevalecieron, que no vencieron? Y si no vencieron, entonces eso nos indica que fueron derrotados. Pero no solamente fueron derrotados, sino que el Señor los expulsó en el cielo, del cielo. Y fue lanzado, aquí ya la Biblia, porque mire, en el verso 8 nos dice que no prevalecieron. Bueno, pero ¿quiénes fueron los que no prevalecieron? Es decir, el ejército que fue derrotado. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Ya sabemos entonces que los que no prevalecieron en el cielo fueron lanzados, o sea, no se encontró lugar para ellos en el cielo. ¿Quiénes fueron? Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Mire, estos 4 títulos del mismo personaje, dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, aparecen en el mismo orden exactamente en Apocalipsis 20, cuando aquel gran ángel ató al diablo, la serpiente antigua, a aquel dragón y a Satanás. No es que sean 4, son los títulos de uno solo. Lo ató y lo lanzó al abismo. El profeta dijo que fueron cadenas de circunstancias por un tiempo de 1000 años. Ahora, sigamos leyendo. El cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué quiere decir? Que si Satanás se convirtió en el general de estos ángeles, entonces no solamente fue arrojado del cielo a la tierra Satanás, sino también sus ángeles, aquellos que se aliaron con él. Ahora, entonces ya sabemos que en esta batalla hubo vencedores y vencidos. Pero veamos la proporción. ¿Cuántos fueron los vencedores
¿Y cuántos fueron los vencidos? Ahora, con esto no estoy diciendo que llevamos como un libro de contabilidad, fueron 1,500, 5,000, 2 millones, no. Pero al menos proporcionalmente, veamos lo que dice la Biblia. Aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 4. Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis 12:9, dice, el cual engaña a todo el mundo. Esto quiere decir que en él la esencia de este dragón, serpiente, antigua, diablo y Satanás, el método para poder lograr su objetivo tiene una sola palabra, y esta palabra se llama engaño. ¿Pero a quiénes engañó? Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Mire, yo aquí quiero que note algo. Ya vimos, recuerde, comenzamos en esta escritura hablando de las estrellas del alba. Pero aquí el Señor nos dice que Satanás con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y lo mismo que leímos anteriormente, las echó a tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Mire, todos sabemos que Apocalipsis es un libro de símbolos. El profeta de Dios nos dijo que esta mujer que encontramos aquí en Apocalipsis 12, nos dice que la mujer es la iglesia. Porque en Apocalipsis 12 comienza hablándonos de una mujer que estaba vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. El profeta nos dijo que la mujer es la iglesia. También nos dijo, cuando la Biblia dice que estaba vestida del sol, dice que estaba vestida de gracia. La luna que estaba debajo de sus pies representaba la ley, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, eran los 12 apóstoles. Ahora, regreso a esta parte. Mire, entonces, la Biblia nos dice en Apocalipsis que con su cola. Ahora, desde luego que el mensaje ha venido a traernos un entendimiento mejor de lo que nosotros pudiéramos pensar al leer la Biblia así, digamos, a simple vista. ¿Por qué? Mire, la Biblia nos dice que él arrastraba una tercera parte. Pero veamos qué es lo que dice el profeta. En preguntas y respuestas, la ley siendo la sombra, predicado el 16 de mayo del 54, párrafo 61. Dice, ¿saben ustedes qué fue eso? Escuche. Ahora, su cola no era una cola ahorquillada, como según dicen tiene el diablo. Bueno, aquí el profeta ya nos está aclarando lo que uno pudiera pensar que era esta cola. El profeta nos dice, no es una cola ahorquillada. Usted sabe, el mismo Satanás, él es tan astuto que él mismo le presenta a la gente una imagen no real de quién es él. Todos sabemos que lo representan como un individuo de color rojo con unos cuernos, una barbilla, una pata de gallo y otra de, bueno, está hendida en 2, y una cola ahorquillada precisamente. Pero ese es, hermano, esa es la publicidad que Satanás mismo, siendo que su estrategia es el engaño, es la publicidad que le ha vendido a la gente para engañarla. Pero mire, pongamos atención en esto, porque la Biblia dice que su cola, de lo demás no tenemos interés en entrar en detalle, pero su cola, si ya el mensajero nos dice que la cola no es una cola ahorquillada, o sea que vaya en esta manera, como si fuera un tridente, pero más bien dice, fue ese cuento, esa mentira que él contó. Ahora yo quiero que noten, mire, cuando el profeta habla de ese cuento, él hace un juego de palabras. En nosotros en español quizá no le encontramos mucho sentido, pero en inglés lo tiene. Porque la palabra cola en inglés se la voy a deletrear, T-A-I-L, tail, cola. Pero la palabra cuento
es T-A-L-E, que se pronuncia igual tail. Entonces, por eso el profeta toma ese juego de palabras y en vez de decir que fue una cola con la que él arrastró a estas estrellas, fue ese cuento, esa mentira que él les contó. En el sermón Preguntas y Respuestas sobre Hebreos parte 3, predicado el 10 de octubre del 57, párrafo 624, dice, y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como naciera. Y él con su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. ¿Se fijó en eso? Escuche. Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a las gentes, sino que es la mentira, es decir, el cuento que él contó y arrastró la tercera parte de esas estrellas. Esas estrellas, escuche, aquí está. Esas estrellas eran la simiente de Abraham. Mire, yo sé que al leer esta parte, quizá uno está pensando, a ver, el predicador, ¿hacia dónde va con esto? Bueno, permítame, tenga un poco de paciencia y voy a llegar a donde quiero llegar. Ahora, mire, la primera mentira que alguna vez fue dicha por Lucero o por Lucifer. La Biblia en español dice Lucero. A quien Jesús mismo, recuerde, estoy diciendo esto porque el hermano Branham ya nos dijo que no es una cola ahorquillada, sino que fue una mentira, fue un cuento que él les contó. Y Jesús identifica a Satanás como el autor o el padre de la mentira. Juan 8:44, en la última parte dice, porque no hay verdad en él. Él está hablando del diablo, dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Es decir, Satanás en su ADN, en caso de que tuviera ADN, él trae la mentira con él. Y eso fue lo que él, la estratagema que él usó en el cielo para poder engañar a aquellos ángeles para que se aliaran, para que se enlistaran en su ejército. Ahora, mire, hay una porción en la Biblia, no sé si está en Ezequiel o en Isaías, usted ya sea, esto puede estar en Isaías 14 o en Ezequiel 28, donde el Señor le dice, tú querubín cubridor. Ahora, mire, permítame, no quiero dejar pasar esto, pero creo que va a ser algo importante. Mire, creo que es más bien Ezequiel 28, donde le dice esto. Sí, Ezequiel 28, 14. Tú querubín grande cubridor. Querubín grande. Sabemos que esta escritura se refiere a Satanás mismo también, a lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Permítame decirle esto. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos que el Señor dice en su palabra, tú querubín grande, decimos, bueno, ¿qué tipo de personaje sería este? Grande. Mire, la palabra grande en el hebreo es mimshak. ¿Qué quiere decir esto? La palabra mimshak quiere decir ungido. Es decir, tú, querubín ungido. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás no era un predicador intelectual que está dando una conferencia y que la audiencia comienza a bostezar y a quedarse dormida. No, él tenía que tener una gran dosis de unción para poder convencerlos con un cuento, con una mentira. Ahora, esa mentira o cuento que él contó en el cielo debió de ser muy seductora para que la creyeran. Y mire, y aquí voy a decir algo. Estas son las cosas que a mí me gustan del mensaje.
que a mí me encantan de la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces eso trae un reto a la fe de uno, a ver si después de oírlas uno le sigue creyendo a la Biblia o le sigue creyendo al mensaje. Escuche. La Biblia dice que creyeron una tercera parte. Sin embargo, el profeta de Dios dice que fueron 2/3 partes. Mire, yo sé que uno diría, bueno, hermano, es que aquí no se trata de tomar partido. De decir, bueno, hermano, yo le creo a la Biblia. ¿Cuántas veces uno ha escuchado eso, hermano? Permítame decirle, a esto hace algo muy importante. El mensaje no es menos que la Biblia. El mensaje y la Biblia proceden de la misma fuente. La Biblia dice que esta palabra fue inspirada divinamente, o sea, por Dios, como dice en la versión antigua. Si yo no aplico ese mismo estatus al mensaje, entonces lo que yo estoy creyendo es una teología más. Escuche, pero si la Biblia dice que la palabra de Dios fue inspirada divinamente, yo puedo decir en esta noche que el mensaje que Dios envió también fue inspirado divinamente. Y así como la Biblia no contradice a la Biblia, el mensaje no contradice al mensaje y la Biblia no contradice al mensaje ni el mensaje a la Biblia. Y usted dice, bueno, pero entonces, ¿por qué son dos cosas distintas? Ahorita se las voy a leer. No se olvide, la Biblia dice que fue una tercera parte lo que Satanás arrastró. Y el profeta dice que fueron 2/3 partes. Mire, hay varias citas, yo solamente le quiero tomar dos en este momento. En 3 clases de creyentes, predicado el 24 de noviembre del 63, párrafo 163, dice, noten, Satanás mora en la hermosura. ¿Qué trató de hacer allá en el principio? Hacer un reino más hermoso que el de Miguel. Se mudó al norte y se llevó con él 2/3 partes de los ángeles. En el Dios de esta edad perversa, predicado el 1 de agosto del 65, párrafo 78, era la ambición de Satanás el ser adorado como a Dios. Él tomó 2/3 partes y luego dice 2/3 partes de las estrellas del cielo. Él mismo subió más arriba de esas estrellas y les predicó y engañó a 2/3 partes de ellas. ¿Lo ven? Muy bien, fíjense, esa es su ambición. Entonces uno dice, hermano, bueno, aquí ya estamos en un conflicto aparente. Por fin, ¿cuál es la cantidad correcta? ¿1/3 parte o 2/3 partes? Mire, si la Biblia dice que arrastró 1/3 parte de los hijos de Dios y el profeta dice que fueron 2/3 partes, ¿cuál es la cifra exacta? Mire, la Biblia misma nos da la respuesta. En Ezequiel el capítulo 13, versos 8 al 9. Ezequiel 13, 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, escuche, que las 2/3 partes serán taladas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Verso 9. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Cuál es el pueblo que reconoce Dios como su pueblo? A 1/3 parte. ¿Y cuál es ese pueblo que dice Jehová es mi Dios? Esa tercera parte de las 2/3 partes dice que serán talados y se perderán. Entonces, lo que Dios dijo a través de su siervo es la verdad. Y mire, voy a decir esto y quiero decirlo con el permiso del Espíritu Santo.
Si Juan vio en Apocalipsis que era una tercera parte y el séptimo ángel nos dice que era 2/3 partes, yo puedo pensar que Juan vio el conteo inicial y el profeta de Dios vio el conteo final, el cual cuadra con la Biblia. Ahora, y esa mentira causó una gran batalla en el cielo entre quienes ya habían aceptado el cuento de Satanás y quienes se resistieron a aceptarlo. Ahora, bueno, creo que ya hasta donde vamos, podemos ver que los que se aliaron mire, aquí hay algo importante que para mí es maravilloso. Como un ejército de dos, voy a ponerlo así, como un ejército de 1 contra 2 puede prevalecer. ¿Cómo? El hermano Branham dice que las verdaderas batallas se pelean por principios. Miguel tenía el principio correcto y solo por eso estaba obligado a ganar. Ahora, nosotros, el profeta ya nos dice, y lo acabamos de ver, que las estrellas somos nosotros. Ya identificamos quién es el dragón, quiénes fueron sus seguidores. Pero ahora, ¿quién es Miguel? Yo creo que, hermano, si usted y yo tomamos partido, porque en eso sí el Señor no acepta, como dice la Biblia, apariencia de hombre. Tuvimos que haber tomado partido. Si nosotros éramos aquellas estrellas allá, antes de la fundación del mundo, millones de años antes de la fundación del mundo, tuvimos que haber tomado partido con alguien. Nosotros tomamos partido con Miguel, pero bueno, ¿qué tenía Miguel? Que nos convenció que sus principios, que lo que él estaba diciendo era lo correcto. Porque recuerde, Satanás, como le digo, él era un querubín grande, estaba ungido. Pero con todo y su unción, no pudo convencer a aquella tercera parte que nos resistimos a creer su cuento. Entonces, hermano, si nosotros no le creímos el cuento a Satanás, entonces tenemos todo el derecho en saber quién era Miguel, aquel del lado del cual nos paramos. El profeta dice en el sermón, oh, esto es maravilloso, hermano. El hermano Branham dice en el sermón, la fe sin obras está muerta, predicado el 22 de agosto de 1950, en el párrafo 5. Cuando yo era niño, yo era irlandés. Desde luego mi conversión no cambió demasiado eso. Y alguien dijo, escuche, alguien dijo, ¿cree usted que exista alguna oportunidad para un irlandés? Le dije, sí, hay uno de ellos en el cielo, Miguel. Y así que yo dije, así que sé que hay una oportunidad entonces para mí. Le voy a decir algo. La Biblia al menos me exige 2 testigos. Si no puedo tener 20 testigos, con 2 que traiga. Dios respalda lo que dice. Aquí está un testigo, el segundo testigo. En el segundo milagro, predicado el 29 de julio del 51, párrafo 54. Así es como será en el cielo. Habrán alemanes, irlandeses, italianos e incluso irlandeses estarán allá. Amén. Oh, hermano, esto es maravilloso. El mensaje es maravilloso. Amén.
yo dije, yo sé que hay uno allá. Ellos le llaman Miguel. Entonces, Dios nos dio el derecho de saber al lado de quién nos paramos antes de la fundación del mundo. Ahora, si hubo una gran batalla, como dice la Biblia, a los vencedores, el Señor no los ignoró, sino que tuvo que haber una recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Mire, regreso a mi escritura de Job. La Biblia dice también que los hijos de Dios gritaban de gozo. Eso es lo que dice en Job. Bueno, como decíamos, no se canta en una derrota, se canta en una victoria. Se grita en una victoria. Mire, yo ahí en México, usted sabe cuando juega algún equipo de fútbol y el favorito de las personas gana, hay un lugar en la Ciudad de México muy emblemático que es el Ángel de la Independencia. Cuando el equipo de aquellas personas gana, usted debería de ver la bulla, hermano, aquello todo es algarabía, van y se reúnen ahí, gritan, saltan, todo lo que pudiera suceder. ¿Por qué? Porque están celebrando una victoria. Ahora, desde luego que el hecho que el ejército de Miguel hubiese obtenido una victoria, eso tan solo era suficiente para gritar de gozo. Somos los ganadores. Fuimos los vencedores. Por eso, mire, el Señor no olvidó eso. Y en cada una de las edades de la iglesia, Él no dijo a los perdedores, pero Él dijo al que venciere. Para ellos es la promesa. Ahora, ¿pero qué fue el que originara que los hijos de Dios gritáramos de gozo? Mire, en el sermón La simiente de la serpiente, predicó el 28 de septiembre del 58, párrafo 1. Y a mí me alegra, hermano, que la cinta se haya comenzado a grabar en esto. Mire, yo valoro todo lo que el profeta dice, desde que dice, buenos días, amigos. Ese es un shalom para la novia, tan solo con eso. Pero mire qué maravilloso donde comienza a grabar la cinta. El profeta está orando y dice, Dios, el gran y poderoso Dios, quien formó todas las cosas por medio del poder de su espíritu y ha traído a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien gratuitamente murió por nosotros los pecadores, el justo por los injustos para reconciliarnos de regreso a este maravilloso compañerismo que tenemos de nuevo con Dios. Escuche esto. ¿Cómo sabemos como somos enseñados en la bendita palabra, que teníamos compañerismo con Él antes de la fundación del mundo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios, muy allá antes de la fundación del mundo? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, desde luego. Pero escuche lo que él agrega. ¿Cómo sabemos que ese no fue el mismo tiempo que el Cordero fue inmolado, cuando Dios en su gran pensamiento nos vio gritando y regocijándonos en nuestra salvación a través de Jesús? Entonces el profeta de Dios ya relaciona otra cosa, que gritábamos de gozo porque estábamos viendo al Cordero siendo inmolado. Oiga, ¿tendrá sentido esto? Mire, hay un canto tan precioso que dice, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo creo que esa es una gran verdad. ¿No dice la Biblia que en el monte Calvario estaba una cruz como símbolo de gozo? Era un símbolo de dolor, de tristeza. Bueno, pero esto parece que no tiene sentido. ¿Cómo nosotros
nos pudimos haber regocijado ante él cuando el cordero estaba siendo inmolado. Permítame. Cada declaración del profeta de Dios tiene un sustento en la escritura. Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia, desde luego, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esta escritura nos lleva a un tiempo específico en la eternidad, cuando el Cordero de Dios fue inmolado o muerto, pero que los nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. Usted dice, ¿es así? Bueno, veamos lo que el profeta de Dios dice en el sermón ¿Por qué no somos una denominación? Predicó el 27 de septiembre del 58, párrafo 54. Dice, ahora conviene que introduzca esto aquí mismo, porque dentro de pocos momentos lo estaremos viendo. ¿Ven? ¿Cuándo fueron colocados sus nombres en el libro de la vida del Cordero? ¿Desde cuándo? ¿El último avivamiento que asistieron? ¿La noche que bajaron al altar? ¿La noche que se unieron a la iglesia? No estoy queriendo herirlos, pero les digo que la Biblia dice que sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Exactamente. Cuando Dios allá en el principio vio que enviaría a su Hijo y que Él tomaría el lugar del pecador, cuando fue derramada la sangre del Hijo de Dios. Y la Biblia dice que su sangre fue derramada antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben que así dice la Biblia, que la sangre de Cristo fue derramada antes de la fundación del mundo? Escuche. Cuando esa sangre fue derramada, los nombres de cada miembro del cuerpo fueron escritos con esa sangre en el libro de la vida del Cordero. Allá, antes de la fundación del mundo. Perdón, voy a leerlo otra vez. Cuando esa sangre fue derramada, los nombres de cada miembro del cuerpo fueron escritos con esa sangre en el libro de la vida del Cordero allá en la fundación del mundo. ¡Ah! El Cordero de Dios estaba siendo inmolado, estaba derramando esa sangre. Cuando Él fue inmolado en el Calvario, la sangre cayó en la tierra para santificarla. Pero la sangre que fue derramada en el cielo antes de la fundación del mundo no cayó en el cielo, cayó en un pequeño tintero y ahí se fue acumulando, y de ahí con una pluma se comenzó a tomar aquella tinta de la sangre para escribir el nombre de cada uno de los miembros de la novia. Mire, esa es la razón. Por eso, mire, he traído toda esa historia. Hermano, parece una historia ficticia. Lo que el diablo les contó a ellos fue un cuento. Lo que la Biblia y el mensaje nos dice no es un cuento, es una verdad absoluta. Hermano, qué regocijo debió haber sido para los hijos de Dios, de tal manera que nos hizo gritar de gozo cuando vimos que la mejor recompensa que Dios le dio a los vencedores fue escribir el nombre en el libro de la vida del Cordero con su propia sangre. Por eso lo que el profeta dice en la simiente de la serpiente es verdad. ¿Cómo sabemos que Job 38 se cumplió
antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado y los nombres fueron escritos en ese libro. Por eso el profeta dice: ¿a qué le tienen miedo, oh hermano? Eso abre las puertas, ¿verdad que sí? Entonces la sangre del Cordero fue la tinta indeleble con la que fueron escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Ahí es parte de la historia. Pero voy a contar la segunda parte de la historia y estoy terminando. El tema: ¿cuándo se decidió nuestro destino? Mire, desde antes de la fundación del mundo, nuestro destino fue decidido. Por eso yo le quiero decir algo: con pandemia y sin pandemia, con riqueza o pobreza, con lo que usted quiera, esa es la bendita seguridad. No hay otra. De que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero aquí hay algo. El hombre, el primer hombre, el cual fue Adán, todos sabemos la historia. La Biblia dice que él no fue engañado, la mujer fue engañada, él no. Pero él voluntariamente, yo he pensado esto. Adán, mire, el hermano Branham dijo que la serpiente estuvo con Eva en la mañana y que Adán estuvo en la tarde. O sea, pasó un lapso de tiempo. Ahora, pero quiero llegar a esto. Cuando Adán, porque la Biblia dice que Adán no estaba de ocioso, Dios le dio un huerto para que lo cuidara y lo labrara. Quizá esa tarde Adán llega satisfecho de haber cumplido con la mayordomía que el Señor le había dado y llega al hogar. ¿A qué llegó? Listo para ir a la iglesia. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Dijo que Dios cada día se reunía con ellos en aquella gran catedral de los bosques. Y entonces Adán llega, y cuando llega resulta que Eva tiene una nueva revelación. Adán, bajo su libre albedrío, podría decir: mujer. Mire, porque el nombre de ella fue cambiando. La Biblia dice que primero fue Isha, porque de Ish, varona, porque del varón fue sacado. Pero, porque nosotros pensamos, el nombre de Adán, perdón, el nombre de Eva se le fue dado después de que ella se involucró con la serpiente. Y Dios no se equivocó, porque Eva quiere decir madre de todos los vivientes. Pero Adán, el Señor, no le cambió el nombre, porque Adán no era el padre de todos los vivientes. Ahora, él llega, Eva le dice lo que había pasado, esa nueva revelación que ella había tenido. Adán, en su libre albedrío, tenía todo su derecho en decir: Eva, lo siento mucho, tú te involucraste en este problema, así que tú a ver cómo te las arreglas, como decimos ahí en México. Ahora, el profeta de Dios dijo que Dios pudo haberle destruido a Eva y haberle suplido otra. Pero antes que el Señor se involucrara en esto, Adán se adelantó, porque mire, el profeta nos dijo que Eva no pudo esperar, y este es otro tema, pero Adán se adelantó, y siendo un tipo de Cristo, Pablo dijo en Efesios 5: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué fue? ¿Cómo demostró Jesús que nos amaba? Y se entregó a sí mismo por ella. Adán, él, siendo un tipo de Cristo, tanto amó a su mujer que se entregó a sí mismo por ella. Y pecó. A partir de allí, el profeta dijo que todos fuimos pecadores por representación. Recuerde,
El Señor ya había escrito los nombres antes de la fundación del mundo. Pero ahora aquí el panorama cambia, porque ahora nos convertimos en pecadores por representación. Pero permítame decirle algo. Pero con todo lo que representó la caída, el Señor ya tenía todo planeado. Pero no solamente lo tenía planeado, sino lo que lo tenía solucionado. Eso es lo más maravilloso de la palabra de Dios. Mire, porque ahora encontramos otro suceso u otro escenario en el cielo mismo. Y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 5, verso 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Mire, el hermano Branham dijo que el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención y el título de propiedad, dijo que son lo mismo. No son 3 distintos, es lo mismo, solamente que la Biblia, de acuerdo a la ocasión, les llama de esa manera. Ahora, aquí estaba en la mano derecha, recuerde, si los nombres fueron escritos con la sangre de Cristo en ese libro antes de la fundación del mundo, aquí estaba uno sentado en el trono con ese mismo libro. Y entonces sale un pregón en el cielo que mire, me encanta esto, el verso 2, y vi un ángel fuerte. Voy a detenerme aquí. El ángel fuerte aparece en Apocalipsis 10 también. Mire, el hermano Branham dijo que el ángel fuerte, lo dijo al menos 5 veces, que el ángel fuerte es Cristo. Y yo digo amén a lo que el profeta de Dios dijo. Pero en 10 mensajes, el profeta de Dios dice que Apocalipsis, escuche, 10 del 1 al 7 es el 7º ángel. Hermano, permítame decirle esto. Ha llegado el momento, uno no tiene por qué ocultarle el mensaje a la gente. El mensaje es el mensaje. Y tampoco es cuestión de tomar partido, decir, bueno, yo me pongo de este lado. Sí, es Cristo. No, es el 7º ángel. Y muchas veces uno, hermano, quiere poner a pelear versículos de la Biblia contra versículos de la Biblia o citas del mensaje contra citas del mensaje, pero no es así. Solamente que se requiere la revelación del Espíritu Santo para engranar estas citas que parecen ser contradictorias. Usted dice en el mensaje, también la Biblia lo dice, Hechos 2:38 y Mateo 28:19 y tantas otras citas. Entonces, si el ángel fuerte, de acuerdo a lo que el profeta de Dios dijo, es Apocalipsis 10, del 1 al 7, en Apocalipsis 5, yo encuentro a un ángel fuerte que está predicando en alta voz. ¿Qué está predicando? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Ahí está ese ángel fuerte. No fue Dios mismo. Dios, mire, Dios es soberano. Lo que Él quiera hacer, lo va a hacer. Y lo que Él no quiera hacer y se lo quiere delegar a alguien más, Él lo va a hacer. Dios es soberano. Yo no tengo que darle instrucciones a Dios de cómo hacer las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe cómo manejar sus asuntos. No fue Dios diciendo en el cielo quién es digno, sino que le dijo al ángel fuerte, tú ve y di quién es digno. ¿Qué era lo que él estaba gritando, predicando? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía. No había nadie que pudiera abrir el libro ni desatar sus sellos. Y Juan es muy específico, ni en el cielo. Aquí ni Miguel, ni Gabriel, ni Ajenjo, ni todas las huestes celestiales, los querubines, serafines, ángeles, arcángeles, eran dignos.
Hermano, esto nos muestra algo. Pero ni en la tierra no había apóstol, evangelista, maestro, pastor que fuera digno, ni profeta que fuera digno. Pero tampoco debajo de la tierra. Satanás y todas sus huestes infernales, ninguno era digno. No solamente no eran dignos de abrir el libro, sino ni siquiera de mirarlo. Hermano, esto provocó una reacción en Juan. Dice, yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero el profeta nos dice otra razón por la cual Juan lloraba. En el sermón Identificación predicado el 12 de febrero del 64, párrafo 36. Ahora, no había nada en el cielo que pudiera haberlo hecho. Ustedes saben, Juan miró en el libro allá, la Biblia, descubrimos que él vio que no había nadie sobre la tierra que era digno de tomar el libro de redención. Y no había nadie en el cielo digno. Nadie que estaba debajo de la tierra o en ninguna parte podía o era digno de tomar el libro, de desatar los sellos o aún de mirarlo. Y él lloraba, escuche, porque en este libro estaba el libro de redención, su propio nombre estaba allí y nadie era digno. Por un lado, antes de la fundación del mundo, había un gozo. Y ahora encontramos a Juan llorando. Porque si no había ninguno digno, Juan estaba perdido. En la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, predicó el 17 de marzo de 63, párrafo 164 al 166. La Biblia dice que Juan lloró. No como algunos lo han enseñado. En una ocasión escuché a un hombre enseñar sobre esto y dijo, Juan lloraba porque él mismo no era digno. O cualquier persona bajo el Espíritu Santo sabría que eso no tiene razón. Cualquiera bajo la inspiración de Dios sabría que eso no tiene razón. Pero Juan lloró. Aquí está mi pensamiento por el que él lloraba, porque si no había ninguno digno de abrir este libro de redención, toda la creación estaba perdida. Hermano, si aquí se hubiera terminado la historia, en vez de gritar de júbilo, uno se podría a llorar. Pero lo más maravilloso es que la historia no termina allí. Sigamos leyendo. Pero entonces, repentinamente el escenario cambió. Primeramente encontramos uno sobre el trono. El ángel fuerte diciendo, ¿quién es digno? Y luego aquí aparece otro. Y uno de los ancianos. Escuche. La Biblia en Apocalipsis solamente habla de 24 ancianos. No 25 ni 30 ni 3. 24. Al profeta de Dios le preguntaron, ¿quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis 4? Y él dijo, 12 son los 12 patriarcas y 12 son los 12 apóstoles. Entonces, cuando yo leo que la Biblia dice que uno de los ancianos, de esos 24 ancianos, o tuvo que ser uno de los 12 patriarcas o uno de los 12 apóstoles. Hermano, pero los patriarcas del Antiguo Testamento, dice la Biblia que ellos no recibieron la promesa, solamente la miraron de lejos. Ahora, vayamos a los apóstoles. Si usted lee en las epístolas, el único que habló de la genealogía de Jesús en el libro de Hebreos fue Pablo. Él dijo, y bien es cierto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y uno de los ancianos
Yo sé que a lo mejor uno pudiera especular quién fue, yo mismo lo pudiera hacer, pero si yo me baso en las escrituras, el que tenía una revelación fresca y clara acerca de Jesús mismo, el cual es el Cordero, era Pablo. Y uno de los ancianos me dice: hey Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Hermano, yo creo que esto aún cambió el estado, voy a decirlo de esta manera, aún cambió el estado emocional de Juan. Como cuando dijo el salmista: tú has cambiado mi lamento en baile. Algo debió haber pasado con Juan. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, el profeta nos dice, Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado el 18 de junio del 61, párrafo 132 al 133. Y cuando Juan lloró, ahora alguien, como dije la semana pasada, ellos dijeron: Juan lloró porque él no podía encontrar a nadie digno. Dijo el profeta: no era por eso. Un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo no lloraría por eso. Pienso que porque él no era digno, tal vez el mismo Juan no era digno. No hay nadie digno. Por eso no fue que él lloró. Yo creo que él estaba llorando. Escuche. Yo creo que él estaba llorando de gozo porque él había visto que todo el plan de redención estaba escrito aquí en este libro. No porque no había nadie digno, porque allí mismo estaba de pie un cordero que era digno. Y él estaba llorando y ahí dijo: oh, gloria a Dios. Escúchenlo bien cuando comienza a gritar, pero nosotros lo encontramos aquí llorando porque estaba tan contento porque el cordero había tomado el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces, aquí encontramos a Juan. Esto es maravilloso, hermano. Aquí encontramos a Juan de estar llorando porque si no había nadie digno, todo estaba perdido. Cuando apareció aquel que era digno, Juan ahora estaba gritando. Ahora el llanto no era de tristeza, sino de gozo, de saber que había sido encontrado alguien digno. Por eso, antes de la fundación del mundo, se decidió nuestro destino cuando tomamos partido con Miguel. Pero en esta ocasión se decidió nuestro destino cuando el Cordero fue encontrado digno. Por eso, hermano, mire, muchas veces cantamos ese canto y a mí me encanta, donde dice: habrá en el cielo una gran fiesta. Pero permítame decirle algo: no solamente habrá en el cielo una gran fiesta, sino que ya hubo en el cielo una gran fiesta antes de la fundación del mundo. Y como bien lo dice ese canto, la futura es la fiesta de los vencedores, pero la pasada también fue la fiesta de los vencedores, no de los derrotados. Hermano, entonces, ¿por qué temer? Sí, nuestro destino ya fue trazado, nuestro destino ya fue decidido. Por una decisión que nosotros hicimos antes de la fundación del mundo, pero también por otra decisión que Él hizo cuando quiso venir a la tierra a redimir a la raza caída de Adán. Hermano, voy a decirle algo. Ambas, ya terminó con esto. Ambas, nuestro destino fue decidido en el sacrificio de antes de la fundación del mundo y fue decidido en el sacrificio en el monte Calvario por el mismo personaje,
el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, en medio de tanta incertidumbre, solamente hay algo cierto. Y eso cierto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya nos ha dicho, y el mensaje de Dios ya nos ha dicho que nuestros nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo con la tinta indeleble de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando yo le decía al principio, este título de cuando se decidió nuestro destino y tomamos como escritor inicial Job, es precisamente porque allí inició cuando se decidió nuestro destino. Quiero decirle algo. Allá, ¿cuál es la razón por la cual aceptamos a Jesucristo en nuestra vida? Esto solamente es una representación porque allá, antes de la fundación del mundo, ya habíamos hecho una decisión de pararnos del lado de Miguel, que estaba del lado de Dios mismo. Así que ¿no cree usted que el Señor es bueno? Que su palabra es maravillosa. Y esto, hermano, no es para voy a decir algo hablando de cuentos. Esto no es para contarle un cuento, no, esto no es un cuento, esta es la historia más maravillosa que existe en la Biblia y que nosotros nunca hubiésemos imaginado que existiera, aunque ya está escrita en la Biblia, pero se requería la revelación de la Biblia para que nosotros pudiéramos entender estos eventos. ¿Cuándo se decidió nuestro destino? Pongámonos de pie. Padre, en esta noche, Señor, yo he hecho lo mejor, Señor Jesús, que he podido, Padre, pero no es mi esfuerzo, Señor, es tu inspiración, Señor Jesús. Padre, para poder traer estas cosas, Dios, que en ningún momento, porque yo no soy dado a ser un predicador sensacionalista, Señor, solamente hablar de cosas brillantes, Señor Jesús. No, Señor Jesús, yo creo, Padre, y ayúdame, Señor, como yo creo que tú me has ayudado a ser un predicador responsable con mis dichos, Señor. Padre, para que yo creo así como cada ministro que tú tienes alrededor de este mundo, Señor, pueda tomar aquellas riquezas inescrutables de la palabra del Señor que han sido reveladas a través de tu siervo y con la inspiración y la revelación de tu Espíritu Santo sean traídas, Señor Jesús, como aquellas pepitas de oro que en estos tiempos difíciles vengan a estimular la fe del creyente. Porque al fin y al cabo ese es el propósito, Señor, ser estimulados en nuestra fe. Padre, que cuando sentimos que nada tiene sentido, que podamos ver hacia atrás, Señor, y ver que hicimos una decisión gloriosa. Padre, yo creo que esa fue la decisión más trascendental que un hijo de Dios pudo haber hecho, Señor. Padre, que al habernos parado del lado del ejército de Miguel, entonces de haber ganado aquella gran batalla, oh Dios, cuando nosotros tomamos una decisión, tú tomaste también una decisión, Señor. Y fue de escribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Y aun cuando por el pecado de Adán todo parecía perdido, tú una vez más viniste a nuestro rescate, Señor. Padre, para mostrarnos, Dios, que tus decisiones son firmes, Señor. Que nada, absolutamente nada, ni nadie las puede modificar. Como dice la Biblia, el Señor ha hablado y ¿quién lo podrá modificar aquello? ¿Quién lo podrá cambiar? Tú ya lo has hablado en tu palabra. Señor Jesús, Padre, yo te doy gracias por permitirme en esta noche hablarle a un pueblo tan fino, Señor. Pero Dios, antes de dejar este lugar, Señor Jesús, y te lo pido de corazón, Señor, si aún yo dije algo, Señor, que no es de acuerdo a tu palabra o a tu mensaje, Señor, que tu pueblo no lo tome, Señor. Pero Padre, que no fallen en tomar aquello que sí es de acuerdo a la Biblia y al mensaje. Bendice a nuestro amado hermano Fabio Bernal, Señor. Padre Celestial, bendice a la Grey que tú has puesto bajo su cuidado, Señor. Y yo espero, Padre, como le decía al principio, Señor, si he hecho
aquello que debería de hacer, entonces soy siervo inútil, Señor Jesús. Bendice tu palabra en el corazón de cada creyente y Dios, que allí se quede como una revelación fresca. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dejo el lugar a quien corresponda. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bella y oportuna enseñanza hemos recibido del Espíritu Santo de Dios. Un mensaje fresco desde el trono, traído y refrescado por medio de la predestinación de los que están ordenados para oír, vivir y saber qué es la parte, qué estrella eres, en qué grupo de estrella está usted para dar luz en esta hora de oscuridad aquí sobre la tierra. Dios bendiga a nuestro hermano Francisco Holguín por su esfuerzo y su amor al Señor y a su pueblo de traer lo mejor de Dios que Dios ha puesto en su gran ministerio. Así que, hermanos, yo creo que hay una gratitud entre ustedes en esta noche y debe estar con lágrimas, ya no de dolor. Ya Jesús llevó el dolor en el Calvario. Hoy es la alegría del día de victoria que habló el hermano Branham, el día domingo de Pascua. Él ha vencido y se ha levantado victorioso. Por eso estamos regocijándonos al oír la revelación de Jesucristo manifestada hoy por medio del ministerio quíntuple, el verdadero ministerio quíntuple, que está en posición con la palabra, con el mensaje y con la manera que Dios va llevando de luz en luz y de gloria en gloria este mensaje para que el día de esa mañana gloriosa ya ha llegado su día en plenitud. Así que, hermanos, oren por nuestro hermano Holguín y por su trabajo que va a estar aquí en Colombia, en las iglesias que ha sido invitado para participar de ello, y esperamos que usted lo mantenga en oración y más adelante podamos disfrutar de su ministerio en otras intervenciones que Dios le permita. Así que todos le vamos a dar gracias al Señor. De esta noche oración se convirtió en un gozo y alegría, porque usted ha orado, porque a cada culto se haga presente el Espíritu Santo, y en cada culto Él nos trae el maná asignado para su día. Cada día son nuevas todas sus misericordias. De esa manera vamos a orar y vamos con la oración a terminar, y Dios sea con cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre eterno, agradecidos de ti por este maravilloso poder de lo alto que ha descendido, Señor, ya han sido anclados en nuestras almas y corazones. Realmente nos trajo de eternidad a eternidad este mensaje, de luz en luz y de gloria en gloria. Saber que hoy hemos estado ya establecidos como estuvo en el libro de la vida, como la primera gran batalla de allá fuimos los vencedores. Hoy dice el Señor en Apocalipsis al séptimo ángel: los que vencieren se sentarán conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Amado Dios, gracias por este momento. Mi alma está extasiada, mi alma está llena de gozo porque la revelación ha bajado hasta el alma y nos hace recordar quiénes somos, dónde estábamos antes, a dónde hemos venido y a dónde vamos a regresar. Así que, Padre, le agradecemos por toda la bendición, por toda la palabra, por todo momento. Que Dios nos siga aumentando la fe, dando más revelación, más que cualquier otra cosa, que estamos preparándonos para el día más glorioso, cuando Él entre el último de los predestinados, los cuales estamos buscando, testificando, tratando de hacer servicio aquí y allí con nuestros hermanos, con los obreros, con los que saben y tienen la visión de su trabajo para este día, en un país como el nuestro que necesita tanto de la palabra del Señor. Levante, Señor, hombres, y nos unifiquemos hombro a hombro para ir en trabajo
de alcanzar aquellas almas que son nuestros hermanos, pero que no ha llegado el momento de que ellos tomen su posición en el cuerpo. Pongo todo en tus manos con gratitud esta noche y diciéndole, Señor, gracias por este servicio tan especial. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.